Muy bien, le he titulado a este mensaje La mejor iglesia del mundo. ¿Puedo decirlo conmigo? La mejor iglesia del mundo. ¿Cuál es, la pregunta que yo me hacía, cuál es la mejor iglesia del mundo? Saben ustedes que se critica mucho a las iglesias, ¿no? A las congregaciones. Somos el blanco de las críticas de mucha gente y parece que hubiese muchos que están esperando que nos equivoquemos, ¿no? Que los cristianos erremos para enseguida darnos con un caño, ¿no? Y criticarnos y sacarnos el cuero. Pero yo me preguntaba, ¿cuál es la mejor iglesia del mundo? ¿Cuál es el lugar más indicado para reunirse? A veces es la pregunta de muchos, estar en un lugar o estar en otro. ¿Cuál es la congregación a la que yo debo pertenecer? Son preguntas que a lo mejor algunos la tienen clara acá en este lugar, pero otros quizás se la hacen, y creo que en el general de los creyentes muchos se hacen o tienen este tipo de cuestionamientos, de incertidumbre. ¿Existe verdaderamente la mejor iglesia del mundo? Yo quiero decirte que sí existe la mejor iglesia del mundo. ¿Cuál es esa iglesia por excelencia? Pues la mejor iglesia del mundo es una iglesia donde Jesús esté en el medio. La mejor iglesia del mundo es la congregación donde Jesucristo es el centro, es el eje. Amén, hermanos. Así que vos tenés que tener en cuenta eso. La mejor iglesia del mundo no es una iglesia pastorcéntrica, sino una iglesia cristocéntrica. Que cuando el pastor no esté, siga funcionando, siga avanzando, se siga honrando al Señor, se siga adorando al Señor, se manifieste el Señor con toda su gloria. Amén, hermanos. Quizás cuando no esté, hablo del pastor o del pastorado, del equipo pastoral. Yo doy gracias a Dios porque, por ejemplo, el día viernes acá una reunión de jóvenes hubo y fue gloriosa, ¿no? Fue hermosa la reunión, ¿no es cierto? Amén, hermanos, los que estuvieron acá, un equipo estuvo trabajando, también un buen número de jóvenes y adolescentes acá, y mi esposa y yo ni vinimos, ¿no? Y a mí eso me da alegría, no porque no haya venido, porque la verdad que teníamos ganas de venir, pero digo, no, vamos a dejar que otros lo hagan y que el Señor se manifieste. El Señor es el mismo. Amén, hermanos. Ayer igual, con los niños, con los jóvenes, con los niños ahí en Zípoli, igual. Pasamos ahí, yo estuve un poquito ahí en la puerta, la verdad. Pero sí, mi esposa estuvo ahí, pero haciendo una oración simplemente y bendiciendo a los niños, pero ver todo un equipo trabajando y ver que la obra marcha, creo que es un logro importante para nosotros y vamos a seguir creciendo. Amén, hermanos. Esta mañana tuvimos reunión en Zípoli, ¿verdad? ¿Qué tal fue la reunión, Maxi? Una buena reunión esta mañana. En Sal Si Puedes también, el pastor Nereo estuvo predicando. No tengo informe todavía de Sal Si Puedes, pero me imagino que esta noche me contarán algo. Pero ahí estuvo el pastor Nereo, los pastores Elías, Gaby, allá, y la iglesia va avanzando. Amén. Ahora, es importante saber, hermanos, que una iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a lo que la Biblia denomina como lo correcto, y que nosotros podamos decirlo en este título que yo le he puesto para captar un poco tu atención, la mejor iglesia del mundo es aquella que tiene a Cristo en el centro, porque Él es la piedra angular, porque Él es fundamental. Amén. Amén, hermanos. Acá entre nosotros han pasado pastores, incluso estuvieron y ya no están. La iglesia sigue funcionando porque Cristo es el centro y Él es el fundamento y la piedra principal. Amén. Ahora, quiero que leamos, que me acompañen a Mateo capítulo 18, versículo 20. Y vamos a leer ahí un texto que nosotros pronunciamos mucho y que casi que lo sabemos de memoria, pero a veces lo pronunciamos, lo decimos o lo aplicamos
en un contexto erróneo al que está aquí en la palabra, o en el orden que el Señor lo dijo, y es parte también de otros textos. Saben que siempre les digo que un texto fuera del contexto puede transformarse en un pretexto. Por eso cada vez que vos agarres un texto de la Biblia, siempre tenés que estudiar el contexto para poder entender el principio fundamental, porque a veces sacamos solo un párrafo de la Biblia y se puede malinterpretar. Amén. Tenemos que entenderlo dentro del capítulo, dentro de la época, dentro de la cultura en que se estaba diciendo esas palabras. Entonces nosotros ahí es cuando se nos revela, ahí es cuando comprendemos el principio en todo en su totalidad, en todo su contexto. Amén. Entonces este versículo dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. ¿Has escuchado este versículo alguna vez? Muy bien. ¿Cuándo lo decimos? ¿Cuándo lo decimos los pastores? Le digo ahí, los pastores, pues somos los que lo decimos, ¿no? Los que estamos al frente. Cuando hay poca gente en la iglesia, normalmente al comienzo de la reunión, ¿no? Así que aprovecho, hermano, para decirle, porque al comienzo de la reunión a veces hay poca gente. Toca al que tenés al lado y decirle: tenés que ser puntual, hermano, a la hora de venir a la iglesia. Amén. Tocalo, decíselo con amor, ¿no? Por supuesto te lo decimos. Pero qué bonito. Tenía un pastor yo anciano que me discipuló en una parte ahí de mi vida, que él solía decir: la puntualidad también es adoración para el Señor. Amén. Porque somos puntuales para todo, pero a veces menos para venir a la iglesia. Pero bueno, la verdad es que lo usamos en esos contextos, a este versículo. A veces cuando un líder está en una reunión, ¿no? en una casa de bendición o en un grupo de conexión, y no han venido todos, han venido algunos, en alguna circunstancia así, o en alguna reunión donde somos poquitos, y uno dice: no importa, hermanos, que seamos pocos, porque Jesús dijo: donde 2 o 3 nos reuniéramos en su nombre, ahí Él estaría. Amén. Así que somos pocos, pero de calidad, ¿no? Mejor ser pocos, pero de calidad, que muchos y medio pelo, ¿no? Entonces le damos con un caño ahí a todos los que no han venido, a todos los que llegan tarde, ¿no? Pero está bien, porque llegaron tarde y porque no vinieron, ¿no? Hay que darles con un caño. No, es broma. Es el momento para... No, es broma. Pero lo aplicamos en ese contexto. Ahora, la realidad es que si nosotros leemos el capítulo o los textos anteriores, podemos comprender mejor lo que el Señor quiso decir con este versículo: donde 2 o 3 se congregan en el nombre de Jesús, o sea, en mi nombre, dijo el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Vamos a leer el contexto. Vamos a leer a partir del versículo 15, aunque podríamos leer todo el capítulo, incluso algunas parábolas del capítulo anterior, porque va todo en el mismo sentido, lo que el Señor viene hablando, y creo que podemos aprender algo precioso en el día de hoy. Vamos a leer a partir del versículo 15 hasta el versículo 22. Lo leemos completo ahí esa parte. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Gloria. A mí se me está acoplando aquí un poquito, o está a punto de acá arriba. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él, ¿cómo? Solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres, aquí viene el versículo, ¿no? Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos leído todos los textos, ahora podemos aprender un poquito mejor el principio y este versículo que es fundamental, el versículo 20, que el Señor pronunció. Estas son palabras del Señor Jesús, por eso las tomamos con la importancia que se merecen. Muy bien, primer punto, hermanos. En la mejor iglesia del mundo, los hermanos van a pecar. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Amén, hermanos. En la mejor iglesia del mundo, los hermanos, los creyentes, los que se congregan, van a tener errores. Se me sigue aquí acoplando un poquito el grave. Es el grave, creo que me queda así al final. Los hermanos van a pecar, los hermanos se van a equivocar, ¿no? Y hemos leído acá, mira, si vamos al versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿no? Así que Jesús dice, hay hermanos, hay creyentes, hay miembros de la congregación, porque le está hablando acá a la iglesia, ¿no? Después habla el Señor de la autoridad de la iglesia, así que le está hablando a gente que estaba siendo parte, a los discípulos y gente que iba a ser parte de la iglesia. El Señor le dice: si alguien peca contra ti, amén, tenemos que saberlo, hermanos queridos. Decir conmigo: tengo que saber que hay gente que me va a ofender. Hay gente que se va a equivocar conmigo. Hay gente que va a ser injusta con nosotros. Hay gente que en muchas y a veces reiteradas ocasiones va a pecar contra nosotros. Ahora, miren, algo curioso acá en este versículo es que en muchos manuscritos de los antiguos, estaba estudiando un poquito acerca de este versículo específicamente, y dice que hay algunos manuscritos de los más antiguos, de los más fiables, donde no figura contra ti. Pero hay algunos otros escritos donde sí figura. Por eso la Reina Valera lo escribe, lo hace constar en este versículo para que no se pierda. Pero de las dos maneras, imaginemos que no dijera contra ti, ¿no? Este versículo, y dijera: por tanto, si tu hermano peca, aunque no diga contra ti, o aunque no sea un pecado, una ofensa personalmente conmigo o contra vos individualmente, no importa, no se pierde el sentido de lo que Jesús está enseñando acá. Amén, hermanos. Si un hermano peca, sea contra ti, o sea que esté en pecado, que esté en error, y que vos te das cuenta que el hermano está desobedeciendo la palabra del Señor y se está equivocando feo, y por supuesto uno sabe que ese error, ese pecado va a tener unas consecuencias con él. Entonces dice la palabra: ve y repréndele. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Así que sea contra nosotros, o aunque no nos involucre a nosotros, pero veamos a un hermano que se está equivocando y que está errando, hermanos queridos, tenemos que reprenderle. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Primero, saber que los hermanos van a pecar. Así que la iglesia no es perfecta, ¿eh? Decid conmigo: la iglesia no es perfecta. En la iglesia estamos llenos de pecadores. Ahora, somos pecadores. El miércoles prediqué acerca de que somos desgraciados. Qué mensaje positivo, ¿no? Estoy trayendo esta semana. No es un mensaje positivista, pero sí es un mensaje sanador.
y si es una verdad del Evangelio, que cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, nos reconocemos pecadores, entonces nos hace eso depender del Señor totalmente y nos va a llevar a ser cada vez más santos como Él es santo. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya, porque ahí está el secreto. Si no, ¿por qué crees que el apóstol Pablo decía, el que crea que esté bien, tenga cuidado? Porque lo próximo que viene es la caída, ¿no? Proverbios también lo dice, ¿no? La antesala o el paso anterior a la caída es la soberbia o la altivez de espíritu. Cuando alguien dice, no, yo estoy bien, cuidado. Amén. Siempre reconociéndonos necesitados del Señor. Pero sabiendo, entendiendo, hermanos, que en la iglesia hay gente con errores, hay gente que está en el proceso, hay gente que está aprendiendo, hay muchas personas que están siendo reeducadas en el Evangelio, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Porque muchos de nosotros vinimos a la iglesia y venimos mal educados, venimos egoístas, venimos pensando en nuestros propios problemas. ¿Qué me importa el del lado? ¿Qué me importa el hermano? ¿Qué me importa si no lo saludo? Pero en la iglesia vamos aprendiendo y debemos ir nosotros corrigiéndonos. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Pero tenemos que saber y tener esa paciencia nosotros. Hay gente que viene a la iglesia y dice, ¿cómo puede ser que en la iglesia pase esto? Claro, hermano, pasa eso y muchas cosas peores todavía. Amén. Pasan cosas, hay cosas que hay que corregir, hay pecados que tienen que ser quitados, tienen que ser corregidos, por supuesto, pero nosotros no podemos estar visualizando a la iglesia como algo impoluto, como algo que no va a tener errores, como que aquí todo el mundo tiene que ser perfecto. No lo es, hermanos. Y ese pensamiento o esa conciencia en nosotros nos va a liberar de muchos problemas. Amén. Hay gente que piensa o que le entra el pensamiento, ¿verdad? De que en el mundo se está mejor que en la iglesia. Quiero decirte que eso es erróneo y eso es mentira del diablo totalmente. A veces por una cosucha acá, por una cosita acá, hay gente que se alarma, ¿no? El mundo, hermano, es terrible. Como la violencia, la envidia, etcétera, etcétera. Porque el pecado es desenfrenado. Por lo menos acá nosotros tenemos la palabra de Dios, constantemente estamos tratando de honrar al Señor con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Así que tenemos que tener esa conciencia en cada uno de nosotros y nos vamos a evitar un montón de frustraciones y de dolores y de ofensas que puedan pasar de la ofensa a ser rencor y que puedan pasar del rencor a ser odio entre hermanos. A veces eso no puede estar entre nosotros. Amén. ¿Me dicen amén, hermanos? En el nombre de Jesús. Ahora, si nos damos cuenta del pecado, ya sea que esté dirigido hacia nosotros o no, nosotros tenemos la responsabilidad de tomar la iniciativa, si es posible, de encontrar un remedio para ese pecado, eso que está ocurriendo dentro de la congregación de la iglesia. Amén. Si vos estás bien, tenés que saber que habrá otros que quizás no lo estén y que se equivocarán. Tenemos que saber que hay hermanos que pueden tener un mal día, quizás en algún momento no te traten como vos esperabas, quizás en algún momento la respuesta en el grupo de WhatsApp no sea la que vos esperabas. Tenés que tener paciencia. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. A veces los escritos, yo soy un poco enemigo de lo escrito en los WhatsApp, porque la letra es fría, hermano, ¿sí o no? Y a veces vos lees algo escrito y te choca, porque vos le das el tono que vos querés darle, ¿sí o no? Entonces a veces un audio es más, la persona te lo dice como lo está sintiendo verdaderamente y el tono de voz, pero a veces un escrito y te puede chocar. Hermanos, tenemos que saber que aunque sea el responsable del grupo de conexión o el líder que te haya tocado o el mismo pastor, en ocasiones yo a veces soy un poco directo para hablar, pero hermano, lo hacemos en amor. ¿Cuántos me dicen amén? Incluso en momentos, si hay algún hermano
que responde mal o lo que sea, nosotros tenemos que ser conscientes que estas cosas pueden ocurrir dentro de la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Trataremos de que no, trataremos de que cada vez menos, pero somos personas y cada uno toma sus decisiones y nosotros no podemos enojarnos, ni salirnos, ni tirar la toalla, ni decir no pertenezco más a esta iglesia o en esta iglesia esto, aquello. Eso es un error de nuestra parte. Amén. No tenemos que murmurar. Decirle que tenía al lado, no tenemos que murmurar. No le demos lugar a la murmuración. Si vemos a un hermano que pecó contra nosotros, si nos hemos sentido ofendidos por algo, o incluso si vemos a un hermano que está en pecado, no contra nosotros, pero no sé, sabemos que está robando, sabemos que está en adulterio, sabemos que está, no sé, algún pecado, que está mintiendo, lo que sea, hermanos, no murmuremos, no vayamos a otras personas y le contemos o hablemos del hermano. No, esa no es la actitud, esos no son los pasos que tenemos que dar. Amén. Si es contra nosotros, no debemos ofenderle, no le demos lugar a la ofensa, no debemos enojarnos, no, para nada. Tampoco, hermanos, fíjense, no debemos enojarnos, no debemos murmurar, entrar en el chisme, empezar a hablar y a ventilar todo lo que el hermano ha hecho. No, porque ahí damos lugar al diablo. Pero tampoco podemos ser pusilánimes, tampoco podemos ser indiferentes a la situación. ¿Se entiende, hermanos? Cuando es contra nosotros, tenemos que cuidar de no ofendernos, de no darle lugar al odio, al rencor, sino buscar la reconciliación. Ahora lo vamos a ver. Pero si no es contra nosotros, no podemos nosotros como iglesia, como miembros de la casa, no podemos decir no pasa nada, bueno, es cuestión de él, ya se pegará un palo, ya tendrá sus consecuencias. No, hermanos, no podemos quedarnos así, indiferentes a lo que está ocurriendo. Algo tenemos que hacer. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Puedo decirlo conmigo? Algo tengo que hacer. Tenemos que ayudar a ese hermano. ¿Sí o no? Si vos lo ves que está yendo hacia el abismo, que está pecando, que está en error, algo tenemos que hacer, ¿sí o no? O lo vamos a dejar al hermano que la consecuencia de su pecado sea muerte. O vamos a dejarlo que el enemigo haga destrozo en su familia, o en su casa, en su economía, o en el ministerio, o en el propósito que Dios tiene con él. Tenemos que involucrarnos todos nosotros, amén. En la mejor iglesia del mundo, la gente se involucra los unos con los otros. Y no te quiero decir que seas un metido, ¿no? Pero tenemos que hacer algo por amor al hermano y por amor a la iglesia también. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? En una oportunidad, saben que yo siendo joven no era nada en la iglesia en ese momento, pero ocurrió un caso en la iglesia donde un hombre de la iglesia estaba siendo infiel a su esposa. Y este hombre trabajaba conmigo, o sea, trabajábamos en el mismo lugar, en distintas áreas, pero se sospechaba y había una cuestión ahí. Y un día me llamaron a mí, los líderes de la iglesia, y me preguntaron, ¿no? ¿Qué pasaba? Si yo sabía algo. Y yo podría haber tomado dos caminos, ¿no? ¿Qué harías vos en ese momento? ¿Qué harían ustedes en ese momento? O no te metes y decir, no, yo no soy alcahuete de nadie, ¿no? Que es el pensamiento que viene. Yo no voy a ser buchón acá. Yo no voy. Eso, hermanos, ese es el espíritu del mundo. ¿Cuántos me dicen amén? No, yo no. Eso no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Es verdad. No debemos ser alcahuetes de nadie, ni buchones, ni andar ventilando las cosas de otros. Pero, hermano querido, acá había una familia en peligro. Había hijos en peligro, ¿sí o no? Había un propósito de Dios en peligro. Así que, en este caso que yo te estoy contando, personalmente yo en una ocasión había hablado con él. Se lo había dicho ya personalmente. Yo no era nadie en ese momento, pero le dije, te estás metiendo en un liazo, hermano. Yo no soy nadie, pero te tengo que advertir de esto. Esto no está bien, no está mal, está mal. Después cuando pasó el tiempo y vinieron y me preguntaron, tuve que decirlo.
Tuve que confesarlo por amor al hermano, después obviamente con cuidado, pero decir, esto es lo que está pasando. Y tuvo que intervenir la iglesia en ese caso. Y ese hermano, hermanos, fue confrontado y fue corregido. Y en el principio no le gustó y fue un shock para ellos. De hecho hubo ahí en el momento una separación y por un tiempo, pero comenzó después una restauración porque salió a la luz todo lo que había oculto. Amén. Y cuando sale a la luz, cuando los pecados salen a la luz, es cuando pueden ser corregidos y cuando pueden ser sanados, ¿sí o no? Si están ocultos, si están ahí en lo escondido, ahí el enemigo hace estragos, hermano. En lo oculto, Satanás se mueve como pez en el agua. Ahora, cuando es expuesto a algo con un buen corazón, no es expuesto con el ánimo de criticar al hermano o de que se vea lo malo del hermano, sino con el espíritu de restauración, ¿no? Entonces Dios puede obrar. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Y resulta que cuando nosotros estamos comprometidos los unos con los otros y nuestra meta es ganar al hermano otra vez, al ofensor, sea que haya sido contra nosotros, o sea que no tengamos nada que ver, pero sepamos que el hermano está en pecado, la intención del corazón y el propósito por el cual Dios nos ha hecho una familia y una comunidad a nosotros es que ganemos al hermano, que no se pierda el propósito, que no dañe a su familia, a su futuro, etcétera, etcétera. Puede ser un adolescente, un joven que capaz que no tiene familia todavía, pero vos lo ves, que está en un noviazgo que no le conviene. Hermano, no lo dejes, hace algo, empezá a orar por él, activate, sabe que está en pecado en el nombre de Jesús. No, vamos a hacer compinches, no, vamos ahí, de repente estamos siendo cómplices, ¿sí o no? De algo que está dañando a nuestro hermano totalmente. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Se entiende, hermano, la palabra? Ahora, quiero que avancemos un poquito. Punto número 2. En la mejor iglesia del mundo te van a reprender. Escucha, porque he hablado hasta ahora del caso de que vos veas a otra persona que ha pecado contra vos, que te ha ofendido, que está pecando allá. Pero si sos vos el que está en el error, ¿podés ser vos, sí o no? ¿Puedo ser yo, sí o no? ¿Podemos ser nosotros? ¿Qué te parece? ¿O somos todos acá perfectos? Podemos ser nosotros. En la mejor iglesia del mundo te van a corregir, te van a exhortar. Amén. Amén, hermanos. Nosotros no tenemos que ser pusilánime cuando otro está o estar ahí cuando es el hermano el que está en el error, activarnos, involucrarnos ahí. Mira, volviendo un poquito para atrás a este punto, es difícil involucrarse en la corrección de otro hermano. Por eso hay muchos que no lo hacen. Prefieren, no, yo no me meto ahí, me meto en un lío, pastor, no me meta acá. Es difícil involucrarse. De la misma manera que para los papás es difícil corregir a nuestros hijos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no los padres acá? A veces vos estás comiendo tranquilo y de repente ahí y tenés que corregir a un hijo y a veces uno piensa para uno mismo y dice, ¿lo dejo pasar a esto? Sé que se está equivocando, sé que está siendo un rebelde, ¿lo dejo pasar o lo corrijo o lo reto? Pero si lo reto se arma un lío bárbaro, perdemos el poder comer tranquilo o lo que sea, y a veces por no meternos en lío dejamos pasar los errores. Amén. ¿Sabe qué pasa cuando hacemos eso? Que el lío más adelante va a venir peor todavía. Amén. Así que tenemos que corregir a tiempo. Díganme los papás que están acá, díganme amén. Amén. Instruye al niño en su camino. Amén. Porque si lo querés instruir cuando ya es adolescente, ¡ay, papá! Ahí te quiero ver. Pero cuando es niño, vos tenés que ir marcándole el rumbo. Amén. Tirándole y aflojándole. Tirando y aflojando. Amén. ¿Sí o no? Exigiéndole y dándole amor y soltando y misericordia, pero también la disciplina y esa corrección es importante para nosotros. Amén.
tenemos que entender que nosotros vamos a ser corregidos también. La palabra reprender acá significa corregir o amonestar a alguien expresando desaprobación por lo que ha dicho o hecho. Implica llamar la atención a alguien por un error o falta. Implica exhortar o disciplinar. Eso es reprender acá. Y Jesús nos está diciendo, hermanos, cuando vos veas a un hermano que esté en pecado, que peca, repréndele. Amén. Exhórtale. Llámale la atención. Amén. Eso es involucrarse. ¿Cuántos me dicen amén? Eso ocurre en la mejor iglesia del mundo. Amén. Y algunos estarán diciendo, no, yo no quiero ir, yo no quiero estar en esa iglesia. No es la mejor del mundo, pastor. Nos está embaucando. Quiero decirte que es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para vos. Que alguien venga y te corrija, te exhorte, te diga que lo que estás haciendo mal, porque a veces nosotros creemos que estamos bien, pensamos que estamos bien, o a veces por misma ignorancia a la palabra de Dios, y alguien tiene que venir y enseñarte y corregirte. Amén. Porque venimos del mundo, hermano, y el mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Entonces venimos del mundo diciendo esto no está tan mal, esto no es malo, ¿qué tiene de malo esto? Pero la palabra nos enseña verdaderamente lo que es malo y lo que es bueno, lo que es pecado y lo que no lo es. Y queremos llamar a las cosas por su nombre, y eso va a ser lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Así que debemos tener claro que habrá hermanos que fallen. Tenemos que saber también que nosotros pecaremos y fallaremos, y por eso el Señor tiene preparado otros hermanos que nos reprendan a nosotros. Amén. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos? Ahí atrás, hermanos, ¿están dispuestos a que lo reprendan? Dani, ¿está dispuesto? Conste, ¿no? No, que conste en acta. Amén, hermanos. Ahí atrás, varón. ¿Estamos dispuestos? Eso va a ser lo mejor para nosotros. Habrá corrección, exhortación, disciplina, confrontación con nuestros pecados. Y eso no es fácil de digerirlo, pero tenemos que asimilarlo para que Dios pueda bendecirnos y pueda limpiarnos totalmente. Amén. Mira lo que dice Hebreos 12:11 en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Hebreos 12:11 dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Claro, ¿a quién le gusta que lo corrijan? A nadie, ¿no? Lo que te sale en el primer momento, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ha dicho eso alguna vez? ¿Qué me tienen que estar diciendo a mí? Tengo 50 años yo ya. Me va a venir este mocoso a decirme lo que tengo que hacer, ¿no? Cuando viene un hermanito más joven. ¿Sí o no, hermano? Eso es, perdóname que te lo diga así, eso es rebeldía. Y eso el Señor lo tiene que tratar en nuestro corazón. Amén. Ay, pocos amén, pero yo sé que el Señor está hablando. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Amén. Así que aquí está hablando de la palabra del Señor. Han sido entrenados por ella. Hebreos no, es Proverbios. Ay, Proverbios, está mal el texto acá. Proverbios 12:1. Proverbios 12:1 dice: para aprender hay que amar la disciplina. ¿Puedes decirlo conmigo? Lo leemos juntos. Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Así que el que se enoja y no recibe la reprensión o la corrección es tonto, es torpe, necio. Necio suena como más bíblico, ¿no? Pero es tonto, ¿no? No recibir a alguien que te está queriendo enseñar y que te está diciendo: mira, no sigas en este camino. Tenés que dejar las drogas. Y podés hacerlo en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu Santo que mora en vos. Ahí fuerte, tenés que dejarlo, tenés que dejar ese ambiente, porque si querés dejar las drogas, tenés que dejar el ambiente, amistades, amigos, salidas que te lleven a eso. Lo mismo con el alcohol, los vicios, el tabaco, el cigarrillo, tenés que dejar, ¿verdad?
y alguien te está corrigiendo, me va a decir, ahora me va a decir con quién me tengo que juntar yo, ¿no? Rebelde, vas a seguir en el error, ¿sí o no? Y de repente van a pasar los años y vas a estar atado al vicio y no vas a poder salir y se arruina tu economía, tu familia, tu salud, ¿sí o no? Ahora el inteligente, si lo ponemos en el lado inverso, el inteligente, ¿cuántos inteligentes tenemos acá? ¿Ah? ¿Cuántos inteligentes hay acá? El inteligente aprecia la disciplina, la corrección y la escucha. Y aunque te pueda mover el piso, no voy a decir, ay, pero quizás tenga razón, ¿no? Me voy a analizar y a lo mejor el pastor tiene razón, o el responsable, o el líder, o a lo mejor es el esposo o la esposa tiene razón. Tengo que cambiar en estas cosas para que no me lleven a otras. Y esa corrección traerá bendición para vos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, nos enseña acá la palabra cómo debemos reprender. Avanzamos rápidamente, se me han ido los minutos, no quiero extenderme tanto. Cada vez que un pastor dice que no se quiere extender en la palabra, hermanos, sepan que es porque queda mucho. Pero voy a intentar no extenderme mucho más hoy. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? ¿Te está hablando el Señor? ¿Está dispuesto a corregir y a ser corregido? ¿A involucrarte de las dos maneras? Muy bien, acá el Señor nos enseña cómo reprender, cómo corregir, cómo exhortar a un hermano en la iglesia. Dice así la palabra: ve y repréndele, versículo 15, estando tú y él solos. Diga conmigo, solos. Ese es el primer paso. Hablarle al hermano solo. Si hay alguien que te hizo algún mal, tenés que hablar cara a cara con esa persona. Antes de ir y murmurar y chismear por ahí, que se corra la voz, no. Guárdatelo y háblalo con él. Hermano, ¿podemos tomarnos un café un día o en la reunión? ¿Puedo hablar un segundito con vos a solas? Y lo llevas vos solito. ¿Qué pasa, hermano? Siento esto con vos. Siento que me trataste mal o que no me estás saludando. ¿Hay algo que pasa, hermano? Hablémoslo, quiero saberlo. Te puedo asegurar que esa charla va a romper ahí. Todo lo que el enemigo quiera hacer para distanciarlo, hay mucho que ya se va a romper ahí. Amén, hermanos. Hay conflictos que se solucionan en ese mismo momento, hablándolo. Y no, a lo mejor si vos te vas a tu casa o hablas con otro y ya sacas tus conclusiones, le decís a otro, che, mira, este no me saludó, o me parece que tiene algo. Sí, vos sabés que yo vi lo mismo. Me parece que tiene algo con vos. Y es más, la otra vez, pum, y te da una manija. A la siguiente reunión vos venís, ni lo querés ni mirar, ¿no? Y se va haciendo, ¿sí o no, hermano? Se va haciendo una bola de nieve y el enemigo se frota las manos, ¿no? Y está feliz, ¿no? Porque dice, acá no se están involucrando, cada uno va a la suya, entonces dejamos de ser la mejor iglesia del mundo. Amén, hermanos. En la mejor iglesia del mundo, los hermanos se hablan cara a cara. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Qué, te la aguantas? No, así no. Así no. De esa manera no. Eso lo hacíamos en la cancha, ¿no? En otro tiempo, en otro momento. ¿Sí o no, Miguel? Así no, ¿no? Pero hablarlo cara a cara. Y se van a solucionar. Seguro que hay un malentendido, seguro que algo pasó y el otro te va a decir, hermano, perdóname, ese día venía en otra, tengo problemas, tengo dificultades y me la agarré con vos ese día. ¿Sí o no? No pasa así. La gran mayoría de las veces son malos entendidos. Pero hay otras que no son malos entendidos y que sí que hay un hermano que está ahí en error, que está en pecado, que está actuando mal en la iglesia y tenemos que ir a un siguiente paso. Primero dice el Señor, vayan solos. Segundo, dice el versículo 16, mas si no te oyere, cuando vos fuiste solo, si sigue en el pecado, por ejemplo, si le hablaste a algún hermano y decía, hermano, no sé, le estás dando lugar, estás diciendo muchas malas palabras, o yo te escucho afuera y vos lo corregís y no quiere corregirse, tenemos que pasar a este segundo paso.
o si en el pecado que vos estás exponiéndolo, diciéndolo por su bien, no se corrige, entonces hay que pasar a esta instancia. Mas si no te oyere, a vos solo, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Enseñanza de Jesús. Si no te escuchó, si no cambió, si no se dio cuenta del error, o no quiso, no se arrepintió de la situación, entonces hay que llamar a 2 testigos. Amén. E ir y hablar. Ahí empezamos a involucrar a la iglesia. Claro, consejo personal, estos 2 o 3 testigos, intentar que sean hermanos espirituales, ¿no? Intentar que sean, no es que agarres 2 para ir a patotearlo, no, hermano, si te hizo algo mal a vos, no. Sino que es buscar a lo mejor a tu responsable de casa de bendición, a lo mejor sea el momento de hablar con un líder, ¿no? Porque vos ya lo intentaste solo, pero el hermano sigue en el error. Amén. Entonces que haya testigo ahora ya de esa charla. Amén. 2 o 3 cabezas son mejor que una, ¿sí o no? Y ¿saben qué ocurre, hermano? Esto es muy sabio de parte del Señor, porque ¿sabe qué ocurre con nosotros? Que muchas veces cuando nosotros estamos encabezonados en algo, o en algo nuestro que no lo vemos y no queremos cambiarlo, cuando uno nos lo dice es más fácil refutarle. Pero cuando son 3 los que vienen a decírtelo, ya es más difícil, ¿no? Porque ya no es uno solo el que ha visto el error en mí, sino que son 3 hermanos ya, ¿no? Entonces, a lo mejor es verdad que soy yo el que estoy mal. Y seguramente muchos hermanos y hermanas en este paso que el Señor da, reconocerán su pecado, reconocerán su error, se arrepentirán y ese hermano será ganado. Recuerden que siempre el objetivo de estos pasos para reprender, exhortar, disciplinar, es ganar al hermano, ¿sí o no? Ese tiene que ser el espíritu. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos me dicen amén? Mira, quiero leerte Gálatas capítulo 6, versículo 1. Mira lo que dice acá la palabra. El apóstol Pablo, cómo lo describe él, cómo lo presenta el apóstol Pablo en Gálatas 6, 1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Diga conmigo, con ternura y humildad. Amén. En ese espíritu tenemos que ir. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación o en el mismo pecado que el hermano. Amén. Así que, ¿en qué espíritu tenemos que ir? Nosotros deberíamos ir para ayudarlo a volver al camino y con ternura y con humildad, con sencillez de corazón. No acusándolo, no condenándolo, no con un legalismo extremo, eso no es de Dios, pero sí con el ánimo de que sea corregido. Amén. Ahora ya, por el hermano que ha sido afectado, que ya habló por primera vez y ahora con 2 o 3 puede hablar. Es aconsejable, como dije, que sean personas maduras espiritualmente, líderes, en ocasiones incluso los pastores. Número 3, paso número 3, dice el Señor, porque habrá algún cabezón que ni aún así entienda y siga en su rebeldía y siga en su pecado. Entonces dice el versículo 17, ¿están ahí conmigo? Verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La versión Nueva Traducción Viviente dice tenle por pagano, como alguien que no pertenece a la iglesia. Amén. Así que ¿cuáles son los pasos? Primero hablarlo solo, después buscar a unos testigos y hablar al hermano para que sea corregido. Amén. Si no se corrige, la iglesia tiene que saberlo. Este hermano no quiere cambiar. Amén. Amén, hermanos. Sigue en el mismo error, ¿sí o no? Si tenemos a un hermanito que viene acá, un varón que tiene problemas con las chicas y se hace loco con las chicas, le vamos a hablar una vez a solas. Después vamos a buscar unos testigos, ¿no? Y si no cambia el hermano y cada vez los abrazos, en vez de ser abrazos de hermano y en la santidad del Señor, el hermano es medio inapropiado, entonces lo que vamos a hacer es avisarle a todas las hermanas de la iglesia.
Le avisaremos, este hombre tiene este problema, tengan cuidado. Amén, hermanos. Y no porque querramos hacerle daño a ese hermanito o a ese varón, sino que queremos que la iglesia sea protegida, ¿sí o no, hermanos? ¿Se dan cuenta? Amén. Lo hemos corregido una vez, lo hemos hecho, lo hemos hablado. Siempre lo hacemos de esa manera, pero si no quiere cambiar, entonces se avisará a la iglesia. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Si hay un hermano que sabemos que pide prestado y no devuelve nunca, hablaremos una vez con él. Tenés que devolver lo que pedí prestado. Hablaremos 2 veces, lo haremos con los pasos que el Señor nos enseñó. Ahora, si el hermano es un vivo, que ya no sabemos si es hermano o si es primo, si es oveja o si es cabra, ¿no? Entonces avisaremos a la iglesia, no le presten a este. ¿Sí o no? ¿Se entiende, hermanos, el mensaje? ¿Se comprende? Entonces, y si aún así no se corrige, dice la palabra que le tengamos como que no es parte de la iglesia. Amén. Y ustedes han visto, hermano, y nosotros hemos vivido ocasiones, esos extremos. Gracias a Dios, en la mayoría de los casos hay corrección, en la mayoría de los casos hay arrepentimiento. Muchos de nosotros hemos sido corregidos, yo mismo, y hemos avanzado y hemos crecido dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Pero hay algunos casos en la rebeldía de algunos que han tenido que llegar a este punto. Y ha habido gente en la iglesia que le hemos tenido que decir, no venga más, hermana. Amén. Hace poquito tuvimos un caso, le dimos 1000 oportunidades a la hermana y no había forma. No quería ser corregida, no quería ser parte de la iglesia, lo que quería es traer conflicto. Entonces dijimos, hermano, lo sentimos, pero no puede estar entre nosotros. No, pero no me pueden echar, la iglesia es para todos. No, la iglesia tenemos autoridad y acá los que quieran ser restaurados, gloria a Dios. Amén. Pero el que no quiera y el que quiera hacer daño no tiene parte entre nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. ¿Lo dice acá el Señor, sí o no? ¿O es palabra de Marcos? Lo estamos leyendo, ¿no? Fíjense, la excomunión, esto se llama excomunión. Es cuando alguien tiene que ser expulsado de la iglesia. Y hoy en día, hermano, en la iglesia poco se acostumbra la excomunión. Es muy poco común. En la antigüedad era más común, en los tiempos bíblicos era mucho más común y era mucho más tajante a veces. También yo sé que en este extremo se han cometido errores en la iglesia, por eso tenemos que seguir los pasos del Señor y ser misericordiosos y actuar, como predicaba yo el miércoles acá, en la gracia del Señor, por supuesto en la misericordia del Señor, la compasión del Señor, con ánimo de restaurar. Nosotros nos llamamos así. ¿Cómo se llama nuestra iglesia, hermano? Restauración y vida. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestra visión? Honrar al Señor y que la gente sea bendecida. Amén. Pero si vemos que hay uno que es lobo en vez de cordero, o loba en vez de oveja, no tiene lugar entre nosotros. En cuanto le piquemos el boleto, ¿no? En cuanto se note, lo sepamos y le hayamos dado las oportunidades. Amén. Amén, hermanos. Así que la iglesia tiene autoridad. Diga conmigo, la iglesia tiene autoridad. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene el Espíritu Santo en ella. Por lo tanto, tiene la potestad de permitir o prohibir en la tierra. Esa es la autoridad que tenemos como iglesia. Cristian, Claudia, esa autoridad la tenemos nosotros como iglesia del Señor. Hermanos, Nahuel, tenemos esa autoridad nosotros como iglesia. Mira lo que dice el Señor acá, el verso 18. Mira que va en el contexto, ¿no? No es un texto aparte, sino que es lo que el Señor viene hablando. Y a continuación dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Esa es la autoridad de la iglesia. Todo lo que aten acá, el sentido de estas palabras es todo lo que permitan acá. No sé cómo lo dice en la NTV, ese mismo versículo, el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis, me parece que dice lo que permitan. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Amén. ¿Tenemos autoridad, sí o no, hermanos? ¿Tenemos autoridad para corregir, para exhortar, sí o no?
de la misma manera y en el mismo espíritu tenemos que saber recibir nosotros la exhortación, la corrección, etcétera, etcétera. Pero si hay alguien que no quiere y que está en rebelión y que está en rebeldía, la rebelión brota del mismo corazón de Satanás, el diablo. Hermanos, le daremos las oportunidades para ver el corazón del hermano que se va a exponer. En algún momento se va a exponer y cuando se exponga, si no quiere ser corregido, tendrá que dejar nuestra comunidad. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Punto número 5, y llego acá al versículo 19 y 20, y aquí quiero terminar, porque es el versículo que hemos leído como principal. Verso 19 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Decid conmigo, hay un poder en el acuerdo. Hay poder en el acuerdo, hermanos queridos. Por eso en muchas ocasiones esto funciona para toda la iglesia. Si vos te pones de acuerdo con un hermano de la iglesia para orar por algo, para hacer algo, hay poder. Por eso el enemigo nos quiere dividir constantemente. No quiere que estemos de acuerdo. Quiere que tengamos distinto pensamiento, distinto corazón, porque así no avanzamos. Una casa dividida nunca prospera, ¿no? Ahora, cuando estamos de acuerdo, hermanos, cualquier cosa que pidamos nos será hecha. Amén. Cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso matrimonios acá, ¿cuántos matrimonios hay acá? Matrimonios, parejas, levanten la mano. Matrimonio, tenés que estar de acuerdo con tu esposa para hacer algo. Amén. Si no estás de acuerdo, no lo hagas porque no va a prosperar. ¿Sí o no, matrimonios acá? Cuando uno se encabezona con algo y el otro tira para el otro lado, son como los matrimonios que han hecho el encuentro acá, son como los 2 burritos, ¿no? ¿Cómo se llaman los burritos? Romualdo y Romualdiña. Bueno, esto es para que después hagan el encuentro, ¿no? De matrimonios. Pero que tiran cada uno para su lado y terminan los 2 perjudicados y no avanzan en cualquier cosa, en cualquier proyecto en la vida, en la casa, en el trabajo, en la educación de los hijos. Uno dice una cosa, el otro otra. Uno lo regaña, lo disciplina y el otro le dice: anda a hacerlo. Y la mamá le dice: no lo hagas. Y el papá dice: anda a hacerlo. Desacuerdo. ¿Cómo va a salir el chico? Lo va a manipular constantemente. Cuando uno le diga una cosa, va a ir al otro. ¿Sí o no? Amén. Y le terminamos haciendo daño. Hay que ponerse de acuerdo, ¿sí o no, hermanos? Amén. Yo a veces en la corrección con mi hijo, a veces no he estado de acuerdo con mi esposa, pero si ella ha dicho algo, yo me callo, porque no le puedo restar autoridad. Y de la misma manera ella conmigo. Yo le digo algo a veces, no va a salir ella y decirle amén. En todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestra economía? ¿Qué es lo que vamos a comprar? ¿Qué es lo que no vamos a comprar? Amén. ¿Me dicen amén los matrimonios? Pero eso en todas las áreas de la vida. Si 2 nos ponemos de acuerdo, hermanos, hay un poder increíble en el acuerdo. Busca gente para orar. Jóvenes acá, busquen otros jóvenes para orar. Amén. Yo me puse de acuerdo, me acuerdo en mi juventud, estaba soltero yo, ya no estaba soltero, estaba solterón ya, porque ya yo me casé grande, hermanos. Hoy le comentábamos a mis hijos, yo me casé con 31 años, ¿no? Pero tuve 7 meses de novio, así que me puse de novio con 30 años, ya estaba grandecito. Pero en una época, por ahí, 27, 28 años, por ahí, nos pusimos de acuerdo 3 jóvenes de la iglesia, amigos, muy amigos nosotros, nos hicimos muy amigos y nos pusimos de acuerdo para orar por nuestras esposas. Así que el uno oraba por la esposa del otro y el otro de la del otro, y estábamos los 3 solterones, ¿no? Porque éramos los 3, éramos los más grandes del grupo de jóvenes. Y dijimos: acá algo hay que hacer, hermano, si no se puede, hay que interceder, hay que clamar. Empezamos a ayunar, hermano. Noelia no aflojaba. Así que fui y busqué ayuda, ¿no? Me busqué 2 y digo: hermano, mi oración sola no llega, ayúdenme, ¿no? Bueno, los 3 nos terminamos casando con la mujer del propósito, amén. El Señor fue fiel ahí, nos pusimos de acuerdo.
para clamar, para orar, para guardarnos también nosotros, cuidarnos. Amén. Juntate con gente que te ayude en el propósito. Ponete de acuerdo con gente que quiera hacer la voluntad de Dios. Amén. No te vayas y te juntes con aquellos que te llevan a desobedecer al Señor, que andan con sus ideas. Busca gente espiritual, conectate con ellos, ponete de acuerdo. Y ese grupo de conexión va a crecer en el nombre de Jesús. Amén. Esa área de la iglesia va a crecer, tu familia va a crecer, tu economía va a crecer. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Somos una comunidad. Amén. Y el verso 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Amén. Cuando hay 2 o 3 que se han puesto de acuerdo, cuando hay 2 o 3 que han querido ganar a un hermano que está en pecado y no se han quedado indiferentes al otro, sino que se han involucrado para ser iglesia y ayudar al hermano que quizás está cegado en un pecado, en un error, en una tentación. Hermanos queridos, donde hay 2 o 3 reunidos, dice el Señor, en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Amén. Donde hay acuerdo, ahí está el Señor. ¿Cuál es la mejor iglesia del mundo? Donde el Señor está en medio de nosotros. Amén. ¿Saben de qué va este pasaje, hermanos queridos? ¿Cuál es el principio fundamental de este pasaje? Que nosotros tenemos que tratar con el pecado, con nuestros errores. ¿Cuál es la iglesia donde el Señor está en el medio, está en el centro, está vigente, es columna, es fundamento, es piedra angular? La iglesia que no hace la vista gorda al pecado, a los errores, sino que lo confronta, lo exhorta, se hace cargo, se arrepiente. Amén. Se pone de acuerdo con otros hermanos en vez de alejarse, en vez de distanciarse, en vez de entrar en el individualismo que está tan fuerte en nuestros días, sino que aprendemos a vivir en comunidad, en unidad los unos con los otros. Amén, hermanos. La mejor iglesia del mundo, anotaba acá yo, es la del propósito. Si Dios te tiene acá, hermano querido, es porque el Señor tiene un propósito con vos. Amén. Tocarlo al que tenés al lado, decirle, si Dios te tiene acá en Restauración y Vida, es porque Dios tiene un plan con vos. Hay un propósito del Señor. Cuando alguien entiende cuál es su casa espiritual, el lugar del propósito, la congregación donde Dios te plantó, entonces sabrá recibir disciplina, corrección, habrá crecimiento, porque vos también te involucrarás en la corrección de otros, en la ayuda a otros hermanos. Amén. Habrá propósito de Dios. La mejor iglesia del mundo es donde Dios te ha puesto. Qué revelación, pastor. Pero es así. La mejor iglesia del mundo no es, hermanos queridos, la más grande, la que tiene la mejor alabanza, la que está mejor ubicada, la que tiene el mejor pastor o el mejor equipo pastoral. No, la mejor iglesia del mundo para vos es la iglesia donde Dios te ha plantado, donde Dios te ha puesto. Amén. La congregación donde el Señor te ha establecido. Amén. Y aunque esa congregación capaz que no tiene la mejor, no sé, el mejor equipo de servidores, vamos a decir, estamos trabajando cada vez mejor con los servidores, estamos ahí avanzando un poquito, hemos hecho grandes cosas, pero estamos ahí, estoy un poquito más con ellos ahora. Capaz que no tenemos el mejor equipo de servidores, pero si Dios te puso acá, es porque Dios tiene un propósito acá y esta va a ser la mejor casa para vos. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que aprender a amar lo que Dios nos ha dado. Decirle al que tenés al lado, tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. Si hay algo que yo he valorado en esta casa es que
cuando se ha conocido o cuando ha salido a la luz el pecado, algo se ha hecho. No se ha tapado, no se ha escondido, sino que se ha actuado en consecuencia. Y eso a mí me hace entender que Dios está en medio de nosotros. Amén. Porque donde se esconden las cosas, donde se tapa, incluso en el liderazgo, a nosotros nos ha tocado tratar con pastores de la casa y ha costado y ha sido doloroso para la iglesia, pero ha sido lo mejor, aunque dolió. Amén. Porque el Señor pudo restaurar. Si lo tapábamos, si lo escondíamos, si que nadie se note, ¿qué tal? Entrábamos en lo que quería el enemigo. Y seguro que nos moríamos como iglesia. Esta iglesia sigue viva porque aunque hemos tenido problemas, dificultades, conflictos, que los tenemos, pero siempre queremos que el pecado se trate, sea corregido, que se llamen a las cosas por su nombre. Amén. Y que el Señor pueda estar entonces en el medio, en el centro de nuestra casa. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. La mejor iglesia del mundo es donde está tu paternidad espiritual. Los hermanos a tu alrededor son los mejores hermanos que puedas tener, porque es donde Dios te ha puesto. Si el Señor te ha puesto acá en Restauración y Vida, capaz que la gran mayoría acá entre nosotros lo tiene claro. Creo que la gran mayoría de los que estamos acá tenemos claro que el Señor nos ha plantado acá, pero seguro que hay alguno que tiene dudas todavía. No importa, el Señor te confirmará. Tampoco es obligación que te quedes acá. Si el Señor te lleva para otro lugar y te planta en otro lugar, no hay ningún problema. Nosotros no tenemos problema con eso, pero sé que el Señor ha hecho nacer hijos acá y que el Señor ha traído familia, gente que la ha injertado aquí a la casa y ha sido por voluntad y por propósito de Dios. Amén, hermanos. Ahora tenemos que entender nosotros que si Dios lo hizo así, este es el mejor lugar donde nosotros podemos estar. Amén. Y tenemos que valorarlo y tenemos que amarlo, tenemos que quererlo e involucrarnos en lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Porque acá estará tu paternidad espiritual, acá va a fluir también. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Dije que los hermanos que están a tu alrededor son los mejores hermanos que podés tener. Si Dios te tiene acá, es porque ese que tenés a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás, es el mejor hermano que podés tener. Amén. Así que saludalo, tocalo y decirle gracias a Dios por tu vida, hermano querido. Amén. ¿Sí o no? Claro que sí. Carlos y Vilma son los mejores hermanos que yo puedo tener, porque Dios nos ha puesto acá. ¿Sí o no? Amén, hermano. Caro, Rodrigo está sirviendo por ahí. Son los mejores hermanos. A lo mejor tenemos dificultades, tenemos errores y hay momentos, ¿no?, donde hemos tenido que corregir cosas y nosotros también con distintos hermanos. Pero gloria a Dios por eso, porque nos ayuda a crecer y cada vez vamos a crecer más si entendemos estas cosas y si las hablamos con claridad. Amén, hermanos. ¿Me decís amén? ¿Lo crees conmigo? Los pastores que tenés son los mejores pastores y Dios te puso acá. ¿Ah? ¿Qué tal, no? No me digan que no. No hablo de mí nomás, hablo de mi esposa, hablo del equipo pastoral. Max y Dayana son pastores de la casa, los mejores pastores que el Señor te pudo dar. ¿Ah? Si te trajo acá el Señor, si te tiene acá, es porque te ha dado gente que te pueda pastorear, te pueda llevar a buenos pastos. Esto es pastorear, ¿no? Te lleva a comer buen alimento. Amén. ¿Me dicen amén, hermanos? El pastor Nereo, la pastora Blanca no están acá con nosotros, pero son pastores de la casa. Hermanos, valoremos lo que el Señor nos ha dado. A lo mejor no tenemos la gracia. Yo no soy Dante Gebel. Dante Gebel hay uno solo, ¿no? Yo no soy, no sé, algún otro pastor que sobresalga. Esos que sobresalen hay pocos, ¿no? Y son, gloria a Dios por ellos, nos bendicen, todo. Pero somos los pastores que Dios ha levantado aquí en esta casa. Y si el Señor te tiene acá a vos, es porque quiere que te pastoreemos. Déjate pastorear en el nombre de Jesús, amén. Y orá por nosotros, ¿sí o no? No nos critiques tanto. Diga conmigo, no critiquemos tanto al pastor. Qué feo que te lo hagan de decir por obligación. Ore por nosotros. Lo necesitamos. Amén. Y nosotros también, hermanos queridos, queremos tener un corazón que sepa recibir la corrección
Y yo oro al Señor en muchas ocasiones, y a veces cuando hay algo que viene o que me dicen y que me mueve el piso, como dije, o que no me gusta demasiado, pero después digo, Señor, tal vez me estás hablando y hay algo que tenga que corregir. No quiero estar endurecido y yo ensimismado, sino que queremos tener un corazón dócil para que el Señor pueda hacer lo que quiera en la congregación. Y si hay que corregir algo, lo queremos corregir en el nombre de Jesús. Ese es nuestro corazón y creo que es el Espíritu de Cristo. Amén. ¿Me dicen amén, hermanos? Tu líder de grupo, tu responsable, tu coyuntura de grupo de conexión en la danza, etcétera, en las distintas áreas de la iglesia, es lo mejor para nosotros. Amén. Pongámonos de pie, hermanos queridos, y termino leyendo este último versículo, que fue el momento en el que Pedro se acerca a Jesús después de que el Señor dijo esto. Fíjate que si somos una iglesia así, hermanos, el Señor estará en medio de nosotros. Yo estaré en medio de ellos. ¿Habrá algo más maravilloso? ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea la mejor iglesia? Que Jesús esté en el centro. En el centro de nuestras vidas. Ahora Pedro es el que se acerca y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Acuérdate que el Señor empezó preguntando y diciéndoles: si un hermano peca contra ti, ve y repréndele, arregla la situación. Y Pedro le dice: ¿cuántas veces, Señor, tengo que ir a arreglar las cosas? ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo al cabezón este? Se ve que Pedro a lo mejor debe haber tenido alguno en mente, ¿no? No sé si es así, pero déjenme imaginarme que a lo mejor había alguno de los discípulos. A lo mejor Pedro lo tenía Judas acá, no. O tenía alguno y dice: ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Hasta 7 veces, Señor. Y el Señor le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. O sea, el perdón tiene que fluir. No hay una cantidad exacta, sino que constantemente nosotros tenemos que perdonar. Y eso es lo que tiene que reinar entre nosotros. Eso es lo que tiene que fluir entre nosotros. Amén. Porque errores va a haber, nuestros propios y de otros. Pero si hay perdón, entonces habrá unidad, habrá crecimiento, habrá salud espiritual en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Amén, hermanos. Y si hay perdón, el Señor estará con nosotros. Donde 2 o 3 nos reunamos e invoquemos su nombre, allí el Señor estará. Ahí estará su presencia, ahí se manifestará, ahí nos llenará, ahí el Señor obrará milagros. ¿Sí o no, hermanos? Ahí el Señor atraerá a los inconversos para que conozcan al Señor, y Dios obrará poderosamente en nuestro medio. Quiero que cierres ahí tus ojos un momento y que podamos orar al cielo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Danos ese corazón, Señor, danos ese corazón. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Queremos ser tu iglesia, Señor. La mejor iglesia del mundo, Señor, es donde tú estás, porque tú eres lo mejor que nos ha ocurrido, Señor. Es lo mejor que nos ha pasado. Y si tú estás en medio de nosotros, no afuera, no en un costado, no en un lugarcito, sino en medio de nosotros, Señor. Y yo entiendo por esta palabra, Señor, que si nosotros nos amamos los unos a los otros, si nosotros no le damos lugar al pecado en la iglesia, sino que lo corregimos y nos involucramos, Señor, en la santidad de la iglesia, Señor, tú estarás en el medio, tú reinarás, tú obrarás, Señor, milagros. Tú llenarás a muchos, Señor. Tú nos harás avanzar, Dios mío. Tú nos evitarás, Señor, las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Y seremos gente que camina en el propósito, que avanza en tu voluntad, Señor.
Gente que en autoridad, Dios mío, lo que atemos acá en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatemos acá será desatado en el cielo, en el nombre de Jesús. Lo que oremos acá, hermano, ocurrirá en el ambiente espiritual. Eso es lo que dice la palabra. Lo que permitas acá, la bendición de Dios, el favor de Dios, los milagros de Dios, la autoridad de la iglesia, de una iglesia unida, de una iglesia que no hace la vista gorda con el pecado, que no oculta cosas, en el nombre de Jesús. Entonces el poder de Dios empieza a fluir. Prohibiremos la obra de Satanás el diablo y los cielos serán cerrados y se detendrá la obra del enemigo por la oración de la iglesia, la autoridad de los hijos de Dios que están de acuerdo. Hay poder, hay poder, hay poder en el acuerdo, en la unidad, en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que pidieres al Padre orando, el Padre te lo daría. Bendito sea tu nombre, Señor. Jóvenes unidos, adolescentes unidos, niños compenetrados en el nombre de Jesús, matrimonios unidos, juntos, unánimes, en un mismo espíritu, en un mismo corazón. Aleluya. Poder de Dios fluyendo. Los adultos, los ancianos de esta casa, en el nombre del Señor Jesús les digo, iglesia amada, vienen tiempos gloriosos para nosotros. Vienen tiempos gloriosos, cielos abiertos, lo que permitamos, o sea, lo que oremos y le pidamos al Señor. Permite, Señor, tus milagros en este lugar. Tu poder, Espíritu Santo de Dios, prosperidad en el nombre de Jesús, puertas que se abran, que han estado cerradas por años, en el nombre del Señor Jesucristo. Sanidad del alma, del corazón. Aleluya. Permitimos, Señor, tu mano obrando, Señor, tu poder en el ambiente celestial, en el ambiente espiritual, Señor, tu gloria en medio de nosotros, tu presencia, Señor, la anhelamos, la queremos, la deseamos, Señor. Ahora, Espíritu de Dios, trabaja en nosotros. Oh, sí, Señor, una iglesia madura que sabe corregir, que sabe exhortar, pero que sabe también recibir la corrección, recibir la disciplina. En el nombre del Señor Jesucristo. Y la gloria del Señor estará en medio nuestro. Veremos su gloria, veremos su gloria, veremos su gloria. Más que nunca en estos días. En el nombre del Señor Jesús. Honramos al Señor, adoramos al Rey. Por un momento, si quieres cerrar tus ojos ahí, en el nombre de Jesús. Oh, somos parte. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el pueblo de